Espero que hayas empacado todo correctamente. No como la última vez. Elizabeta Stepanovna miró a la novia con expresión de disgusto y entró en pánico. Poliña se arrastró cerca de una enorme bolsa en la que ya estaban metidas tantas cosas que apenas pudo cerrarla. Compruébalo de nuevo, tetería. La suegra volvió a acercarse y empezó a taladrar a Poliña con la mirada. Esta fue la segunda guardia en la vida de Poliña, quien apenas contuvo sus emociones después de la llegada de su marido. A los 19 años aún no se había acostumbrado a la vida familiar, la mitad de la cual no había visto a su marido debido a sus partidas. Pero, por otro lado, su marido acudía a ellos con envidiable perseverancia, sin importar si su hijo estaba en casa o de servicio. Un par de veces incluso la visitó cuando no había nadie en casa. Era su propia llave del apartamento donde vivía su hijo Arsenich con su esposa. Como ella dijo, por si acaso. Y este caso podría ocurrir en cualquier momento, especialmente si Elizabeta Stepanovna quisiera alimentarse de nuevas emociones. Vivieron solo 6 meses en su joven matrimonio, pero su relación con mi dolor. ¿Quién fuma tantos cigarrillos? Mi esposa. Devuélvelo, Eriocha. Elizabeta Stepanovna quiso pasar, dio un paso moderado y hizo otra observación. Pero Poliña no pudo soportarlo y apenas escuchó lo que había provocado la ira de la débil mujer. Podrían haberlo dicho antes, sin esperar a que lo devolviera todo. Poliña empezó a sacar sus ya odiosas cosas, pero Oxienletkielkodov, agarrando el asa del pesado bolso, lo acercó a ella y se puso a trabajar ella misma. Antes, ya ves, tuvo que decir, ¿qué mujer eres? No lo pensé mucho antes de casarme, me casé a los 19 años. Sin educación, sin todo. Antes, a chicas como tú las llamaban sinvergüenzas. Y ahora, al parecer, amas de casa. No solo no trabajas, sino que tampoco puedes hacer nada en casa. Elizabeta Stepanovna Arjana empezó a sacar todas las cosas de su bolso y las puso a su lado. Suspiró amargamente, fingiendo estar ofendida e insultada. Aquí estás, Beta, desde el apartamento de enfrente. Y la universidad se graduó con un diploma rojo y ya trabaja como contador principal en una empresa sólida. Por supuesto. ¿Quién aprendió qué? Y tú, aparentemente, solo sabes cómo dar una vaca y cómo recoger un pollo. Bueno, lo siento, aquí tenemos una ciudad, no un pueblo. Arsenij y su hijo pasaron varias veces fingiendo estar buscando algo, pero no vinieron a averiguar la causa del conflicto ni a luchar por sus esposas. Tan pronto como Poliña se dio cuenta de que su marido escuchó las inútiles maldiciones de su madre y no hizo nada, la lastimaron 2 veces y la niña fue al baño. Al mirarse en el espejo, se sintió incómoda. Sintió que estaba al borde del abismo y estaba lista para caer al abismo en cualquier momento. Poliña se preguntó por qué le estaba pasando todo esto. Ella me odia mucho porque soy del pueblo. ¿Pero es importante? ¿No son importantes nuestros sentimientos mutuos y no el estado material? No es mi culpa que todo haya pasado así. Y es insoportable escucharla reprochar constantemente. Y Arsenij, ¿por qué se queda callado y se marcha? ¿Por qué me hizo una oferta si ni siquiera puede protegerme del reproche de su madre? ¿Son sus sentimientos tan débiles y yo no significo nada para él? Poliña volvió a mirar su reflejo y lágrimas calientes corrieron por su rostro, ardiendo por el insulto. Oh, parece que no llego a tiempo. Poliña escuchó una voz de mujer desde el pasillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes pensar eso? Siempre llegas a tiempo en esta casa. Elizabeta Stepanovna se aferró a su joven vecina mientras miraba con crueldad a los recién casados, que salían del baño y miraban al huésped no invitado. Poliña no cumplió con las expectativas de su suegra y estaba constantemente en problemas. A Elizabeta Stepanovna no le gustaba todo de Poliña, desde el lugar donde nació hasta su forma de pensar. La niña nació y creció en un pueblo, y tan pronto como Elizabeta Stepanovna se enteró, le puso una cruz en el cuello. Ella consideraba que era su deber hacer feliz a su hijo y constantemente se metía en su vida,
sin ninguna duda de que estaba haciendo lo correcto por su hijo. Isabel estaba casada y su marido era 11 años menor que su predecesor, el padre de Arsini, que se fue hace 2 años a otro mundo, dejando a su hijo en estado sólido. Anduvo por el testamento de su esposa, lo que provocó su ira post-mortem, como ella misma dijo. Por eso, a cambio de su exmarido, a quien, según la propia Elisabetta, todavía siente sentimientos sinceros, decidió casarse con su sucesor en el trabajo. Así le explicó su acto a su encarcelada en edad de jubilación. Cuando Silvet Jekobov ya estaba jubilada, su marido recién casado, Merat, nunca había pensado en unas merecidas vacaciones. Y estaba claro. Trabajó en la administración local. Su trabajo no era polvoriento y su salario era bastante alto. Elisabetta Stepanovna estaba celosa de él a cada paso, pero lo hacía cada vez más en silencio. Después de un par de escándalos para ella, su marido le hizo comprender que no eran especialmente valiosos para su matrimonio y que en cualquier momento podía cambiar a su esposa por una más joven y atractiva. Elisabetta Stepanovna no deseaba esto y comenzó a destruir la relación de su propio hijo, porque sus manos estaban completamente desatadas. Otra cosa fue su vecino. Una mujer madura, eficaz, de pelo negro como un salmonete, frágil, fue construida con especial cuidado, como dicen, por conciencia. En el sótano había un estacionamiento, del que la mayoría de edificios similares en la ciudad no podían presumir. En los propios patios siempre hubo un orden celoso, lo que enfatizó aún más la costosa y muy oportuna renovación. ¿Y quién tendrá que pensar en una ampliación donde, sea cual sea el piso, el inquilino es un policía o un juez o un trabajador administrativo? Elisabetta Stepanovna, siendo mujer incluso en su vejez, pero al igual que en su juventud, amante del lujo y el alto estatus, estaba dispuesta a instalarse en este lugar cuando quisiera. No se sentía cómoda con el hecho de que en este apartamento viviera su pueblo Snaa, y no ella, y con su presencia deshonraría a la propia Elisabetta, dependiendo del origen noble de su familia, de la que estaba muy orgullosa. Pasa, siempre llegas a tiempo, como te dije. ¿Quién es quién y tú, querida? Me alegro de verte cualquier día de la semana, a cualquier hora. Elisabetta Stepanovna se rió cortésmente de su vecina, ignorando la mirada atenta de su snob. De vuelta en el reloj, la pelota con pantuflas le preguntó a Sveta, brillando de alegría, a la mujer. Sí, Sveta, tienes razón como siempre. Es bueno que no te hayas enojado. Desde que estamos aquí los calcetines del ama de casa recién amueblada se pegan al suelo. Probablemente no lavan los pisos en el pueblo. Bueno, simplemente limpiarán la pajita. Elisabetta Stepanovna tapó la puerta de la cocina y empezó a hablar de la suciedad en el suelo de su voz, sin preocuparse de oírla. Polinia escuchó el gas arder en la estufa y, volviéndose, entró en la habitación, que no podía llamar suya. Incluso cerrando la puerta detrás de ella, Polinia siguió escuchando la voz de sus suegros. Arsini se va de nuevo a ganar dinero y yo, como siempre, tengo que hacer las maletas. ¿Qué pasa con el Esna? Dijo Svetlana con una sonrisa, devorando con cuidado demasiado té caliente. Y al escuchar su pregunta favorita, Silvet Kerkuki se llenó de expectación ante la amplia gama de explicaciones posibles. Pero luego, recordando que la joven esposa todavía estaba en casa, para no doblarse, decidió responder, pero brevemente. La campesina del pueblo, no adulta, ¿qué hacer con ella? Pero espero que no sea por mucho tiempo. Dijo la suegra casi en un susurro y puso cara prometedora. Polinia se sentía irremediablemente alienada en esta casa. Elisabetta Stepanovna fue tan inteligente. Al principio no se esforzó, pero luego insistió en decirle que no era digna de formar parte de su familia y que Polinia empezó a dudar de sí misma. Ella entendió que tenía un chupasangre así y que la vida sería diferente, pero no podía cambiar eso. Polinia soñaba con mudarse de este apartamento a cualquier parte, pero Arsenich categóricamente no quería. Prometió que en el futuro se le ocurriría algo. Pero este futuro tranquilo, cada día,
se alejaba cada vez más de Poliña. Cada día Poliña se daba cuenta de que era solo un sueño. Para mudarse a otro lugar, a una residencia permanente, se necesita mucho dinero, que en ese momento no tenían. Arsenich empezó a trabajar recientemente. Tenía solo 24 años. Y acababa de graduarse de la universidad. No consideró su trabajo en su ciudad. Las conexiones de su padre murieron con él y no quería mover los dedos por el bien de Arsenich, que ya era demasiado mayor para sus estándares. No consiguió buenos puestos y lugares sin conexiones. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones de su madre, Arsenich fue a Zaragoza, en el extremo norte, donde, según las ideas de su madre, se suponía que adquiriría experiencia. Allí Arsenich aprendió a descansar de la podredumbre de su madre, y por eso se despidió fácilmente de su joven esposa, que no tenía vida a causa de su madre, de quien tenía miedo de decir una palabra. Por la voz de su madre, ya estaba pensando. Elizaveta Stepanovna simplemente no era sincera, y cuando empezaba a decir algo, lo hacía antes, hasta que su oyente salía de la habitación, y entonces hablaba sola, lamentando sus acciones y elogiando sus méritos. Realmente no me siento cómodo. Debes tener algo que hacer, hay mucho bullicio y yo estoy aquí para sentarme y tomar un té. ¡Qué anfitriona! ¡Qué ambiente! Esta vez Elizaveta Stepanovna dijo en voz alta para que todos pudieran oír sus palabras. Arsenich caminaba, tapándose la cara con las manos de vez en cuando, porque le daba vergüenza escuchar las palabras de su madre. Pero no podía decirle nada de manera enfadada. Desde pequeña lo crió para que la última palabra siempre quedara detrás de ella. Su opinión, por supuesto, fue tomada en cuenta, pero nunca decisiva. Incluso sobre la boda, que en realidad no tuvo lugar, Arsenich le contó a su madre más tarde. Poniendo a la anciana frente al lecho. Esa noche, Elizaveta Stepanovna hizo tal actuación con un infarto, una ambulancia y el final del golpe que se acercaba, que Arsenich se arrepintió de lo que había dicho, y toda la entrada le recordó las reglas de reanimación. Quizás quieras tomar un café, Sveta. Tiene algo de encanto y aroma. Aunque los médicos no me lo aconsejan, pero por tu llegada. Sí, bebería, Elizaveta Stepanovna, no me negaré. Polinochka, el oro. Elizaveta Stepanovna llamó al rapé una voz molesta y repugnante. Cuando Poliña entró, Elizaveta Stepanovna puso cara de tristeza y, mirando con desprecio, dijo, quizás en el pueblo no sepan que siempre debe haber café y leche en la casa, al menos en el caso de que a veces vengan invitados. Gente. Poliña escuchó toda la inmundicia que su sangre había dicho antes y de alguna manera se contuvo. Pero estos invitados no vinieron a verme. Elizaveta Stepanovna miró a Poliña con odio y luego, cuando se volvió hacia la luz, continuó, mira, tienes tantas ganas de ponerme en una mala situación. Esa es la diferencia entre una ciudad y un pueblo. Nunca te permitirías hacer eso, Sveta. Bueno, y naturalmente tengo café y leche en casa todo el tiempo. Tal vez, Elizaveta Stepanovna, volvamos a mi casa. ¿Por qué necesitamos tales dificultades si tu Poliña no quiere dar un paso fuera de casa? Sé todo sobre ella. Poliña entró en su habitación y, acercándose, lloró. Bueno, ¿qué te pasó otra vez? Me acerqué a Poliña Arsenjeva y la miré nerviosamente. ¿Qué quieres decir? Tu madre viene aquí como si fuera su propia casa, invita a sus invitados y luego se ríe de mí en público. ¿Al menos dijiste una palabra? ¿O te gusta cuando ella me humilla así? Quizás sea una aldeana, pero ¿qué es el respeto? Conozco gente no peor que ustedes, la gente de la ciudad. Dejémoslo todo. Es hora de que me vaya a trabajar. ¿Puedo olvidar mis documentos o algo más? ¿Entiendes que tengo que volar durante varias horas? Te quedarás en casa, y cuando yo no esté, mi madre no vendrá. Por fin descansarás de ella y de mí. Haz un esfuerzo en ti mismo. Muéstrate del lado bueno. Déjala comportarse como quiera. Ella es mi madre. No puedo decirle nada. Sea paciente.
Quizás tenga paciencia, pero no abandonaré este lugar. La puerta se cerró de golpe en el pasillo y Arsenich se dio cuenta de que su madre había ido a ver al vecino. Poliña se acercó a su marido y lo abrazó. Pero en lugar de un abrazo cariñoso, se encontró con una mirada cruel. Quizás podrías decir que debería ir a ahuyentarla y pedir perdón a mis pies. Nunca seré tan humilde. Oh, estoy tan cansado de ti. ¿Y tú y tu madre? Arsenich se agarró por la cabeza y se sentó en la mesa. Tras un minuto de silencio, revisó los documentos del bolso sin despedirse de Poliña. Poliña vio pasar un taxi por la ventanilla y lloró amargamente. Imaginó su vida después del matrimonio como algo completamente diferente. Poliña empezó a odiar esta casa. Ella no sabía qué hacer con eso. Ella ya no quería vivir así. Solo llevaban 6 meses casados, y durante esos 6 meses, ni una sola semana, Poliña no fue realmente feliz. Ni siquiera para la luna de miel fueron al mar porque su madre se lo prohibió. Y en lugar de momentos alegres, tenían que estar siempre cerca de la madre fingida y enferma, realizando todos sus trucos. ¿Dónde está Arsenich? Llamó su suegra, viniendo de la vecina. Senja se fue a trabajar, como era de esperar, iba a estar contigo. ¿Qué clase de Senja eres? No lo llames Senia. Está en tu pueblo. Fedia Beisia. Y tenemos a Fedor, Vasily, Arsenich. Recuérdalo de una vez por todas. Soy su madre y le puse un nombre. Así que lo llamarás como yo lo llamé. ¿Me entiendes? El corazón de Poliña está lleno de emociones. Quería irse de esta casa y enviar a esta miserable anciana al infierno. N.E. ¿De dónde vienes, en mi cabeza? Tu matrimonio es un malentendido que terminará tarde o temprano. Y es mejor que suceda más temprano que tarde, cuando todavía tengas hijos, Dios no lo quiera. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres dejarlos sin padre? No los necesito, que así sea. ¿O cuentas con los elementos? ¿Cómo no podría pensar en eso? Me voy. Elisabetta Stepanovna se puso una bufanda de lana. Pero sabes que te estoy mirando. Y esté donde esté, lo veo todo perfectamente. Nuestros vecinos me lo contarán todo, con quienes, a diferencia de usted, tengo buenas y amistosas relaciones. Por tanto, no penséis en traer a nadie aquí. Este es el apartamento de Arsini, no el tuyo. No pensé. Poliña respondió bruscamente. Puedes quedarte con tu hijo como quieras. Y trae aquí al menos 1000 de ellos como tu luz. Ya me di cuenta de que no te encajo en el patio. Y él, tu hijo, en lugar de luchar por su familia, se queda callado o te hace pasar un mal rato. Y no necesito un marido así, ¿sabes? Lo criaste tan descuidadamente y toda la culpa es tuya. Y a mis hijos, si no los tuviera, no os dejaría disparar el cañón. Ahora te pediré que te quedes. Y después de que empaque mis cosas, puedes tomar las llaves para no tener que molestarte y venir a este lugar. ¿Aún así? Exclamó Elisabetta Stepanovna. Bueno, eso lo cambia todo. Y eres más hablador de lo que podría pensar de ti. Esta es la decisión correcta. Un pájaro no es un pez. Sí, eres diferente. Esto debe aceptarse como un hecho. La sangre de la suegra se esparció por la televisión. Estaba tan metida en el escandaloso espectáculo que esperó pacientemente a que Poliña hiciera las maletas y saliera del apartamento de su hijo. Sentada frente al televisor, parecía brillar de felicidad, imaginándose en un programa similar como el personaje principal contando su apasionante historia de la guerra con Snowy. Elisabetta Stepanovna se sintió ganadora. Ella lo estaba disfrutando. Y sus pensamientos parpadeaban en su cabeza, creando tal sensación que saltarían de allí con un silbido y ella les contaría a todos acerca de noticias tan maravillosas y maravillosas. Poliña estuvo coleccionando cosas durante mucho tiempo, decidió irse para siempre. No quería recurrir a esta mujer para pedirle que se llevara algo olvidado. Pero la niña se negó.
No quería que su marido se involucrara en sus asuntos y cada uno daba su propia valoración de su ropa. Después de reunirse, Poliña, en estado de shock, llamó a un camión taxi y se dirigió a su casa. Solo después de que su madre la abrazó, Poliña se dio cuenta de lo que le había sucedido. Y no pudo contener más sus emociones y rompió a llorar. Y entonces, la madre tuvo miedo de que hubiera pasado algo que no se pudiera arreglar. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué estás con las cosas? ¿Senya realmente te lastimó? No te imaginas, mamá, lo feliz que estoy de haber finalmente llegado a casa. Ni siquiera podía imaginar lo bien que lo estábamos haciendo. Poliña lloraba y miraba con ojos grandes a su joven madre, que era del mismo color de la fuerza y la salud. Ella miraba ansiosamente las sencillas blusas amarillas, que resultó que ya tenía y que le faltaban. ¿Ya te fuiste?, preguntó la madre con voz tranquila. Sí, eso parece. Y no me arrepiento en absoluto. La madre y Poliña trajeron las bolsas y luego fueron a ver la reposición de la casa, que se hacía con ellas cada primavera. Bueno, está bien. Bueno, eso es bueno. La madre de Poliña estaba feliz de que hubiera venido su hija. Estaba muy preocupada por su partida. Poliña tenía solo 19 años. Desde que Poliña se fue, la vida de su madre se ha vuelto aburrida y monótona. Vera Vasilievna crió sola a su hija. Su marido estuvo enfermo durante mucho tiempo y murió cuando Poliña tenía 7 años. Desde entonces, Vera Vasilievna se conformó con una sola hija. Sin ningún familiar. En el pueblo tenían una casa pequeña pero muy acogedora y cálida, una pequeña casa y un pequeño jardín, según los vecinos. Todo estaba en línea con sus capacidades y fuerza. Eran muy buenos el uno para el otro y eran suficientes. Vera Vasilievna no entendía a sus vecinos, que ganaban mucho dinero, gastando todas las vacaciones en el huerto en patatas, cuyo excedente, más cerca de la primavera, en el mejor de los casos, se destinaba a alimentar al ganado, y en el peor de los casos, simplemente se pudre, esperando que lo lleven a la pila de abono. Vera Vasilievna nunca abandonó el trabajo para Alina y la niña se sintió amada y deseada. Mi madre trabajó como maestra toda su vida, por lo que en el pueblo era muy respetada e incluso amada. Poliña tuvo muchas novias allí, pero los frecuentes viajes a la ciudad con sus amigas terminaron primero con un encuentro con Arsini y luego con su boda. Al principio Poliña estaba preocupada, era su primera experiencia en la vida con un hombre. Se casó con la esperanza de que Arsini pudiera crear una familia fuerte y confiable. Ella no sentía un gran amor por él. A los 19 años nunca había conocido este sentimiento y, creyendo que la apariencia de una persona no es el factor principal, prestó atención al antiestético Arsini. A ella le gustaban sus cuidados, su voz y los agujeros en sus mejillas. Había algo en el que luego provocó su confianza. Desde el primer encuentro, se dio cuenta de que era un joven bastante rudo. Esto no la detuvo. Llamó su atención. Poliña pensó que la persona que la llevaba en sus manos en el sentido literal de Arsenich nunca la cambiaría y no buscaría una relación al margen. Su actitud seria ante la vida le parecía una buena base para la felicidad mutua. Se conocieron hace solo 3 meses y, de repente, Arsenich le hizo una oferta. Para Arsenich, Poliña fue un descubrimiento. Preciosa, delicada y hogareña. Ella era tan cálida y casera. Después de otra tormenta de ideas, que la convirtió en madre por otra tontería, decidió casarse, esperando que su madre lo dejara en paz. Pero esto no sucedió. Más tarde, Poliña se dio cuenta de que su terquedad e incapacidad para defenderse de su madre lo llenaba de ira, que luego salpicaba en algún lado. Y después de la boda empezó a hacerlo en casa, demostrativamente en presencia de Poliña, como parodiando el comportamiento de su madre. Podría romper los platos o tirar el interior de los muebles, por ejemplo, una silla. Esto era lo que advertía a Poliña. Ella quería hablar con él para resolver este problema juntos, pero él se negó a cortarlo. Después de un tiempo,
Poliña se dio cuenta de que la razón de un comportamiento tan impulsivo era su madre, Elisaveta Stepanovna. Poliña se dio cuenta de esto cuando conoció a sus suegros, después de lo cual Arsenich inició el escándalo de Poliña tan pronto como llevaron a su madre a la ambulancia. Comenzó a culparla por sus insultos descarados y desagradables. Podría haberse quedado callada, algo del pueblo. Te dije que mi madre es una mujer muy inteligente. ¿Por qué abriste la boca donde no debías? Después de la actuación de Elisaveta Stepanovna, Poliña no pudo mejorar. Y entonces su marido empezó a echar leña al fuego, jugando con sus ya oxidados nervios. Entonces Poliña no pudo soportar más insultos y, llamando a la puerta, se dirigió hacia la estación. Arsenich rápidamente alcanzó a su joven esposa y, arrodillándose en medio de un día blanco, comenzó a pedir perdón. La niña se molestó y perdonó, pero resultó ser solo el comienzo. Después de que Poliña aprendió mejor sobre el carácter de Arsenich, comenzó a pensar que probablemente tenían prisa por casarse, pero al final no pudo admitirlo ante sí misma ni ante él. Después de salir de casa, Poliña estaba muy preocupada, pero después de unos días de silencio por parte de Arsenich, empezó a comprender que su marido le era indiferente. Ella no quería llamarlo ella misma. Le dio las llaves del apartamento y le pareció que ya no tenían nada que ver con él. Después de unos días, Poliña abandonó la enfermiza pausa y, con la mente tranquila, presentó una demanda de divorcio. Mientras tanto, Elisaveta Stepanovna celebraba su victoria. En primer lugar, le dijo a su marido, que no estaba interesado en escucharla: Merat, tienes una mirada tan diferente. ¿Realmente no estás interesado en lo que está pasando en nuestra familia? ¿En nuestra familia? Merat volvió a preguntar con irritación. Tu hijo está casado. Déjalo en paz. Será mejor que me ocupe de mí mismo. Por cierto, ¿has pensado en el plástico? Finalmente Merat, que estaba interesado, preguntó, fingiendo que no preguntaba, sino insistiendo. Bueno, ¿es realmente necesario? Como si se le acercara un rizado, Elisaveta Stepanovna. ¿Realmente tengo mal aspecto para mi edad? Nada mal para tu edad. Merat bajó la mirada hacia nosotros, evaluó y miró a su mujer. Elisaveta Stepanovna incluso se puso un rubor rosado en las mejillas. Pero para mí es asqueroso. Pronunció Merat clara y ruidosamente, como si fuera una especie de orden de acción y no un comentario ofensivo. Elisaveta Stepanovna se echó a llorar y, estremeciéndose, se sentó en su silla. La artista ya estaba preparada para interpretar su próximo papel dramático, pero luego pensó que en este caso parecería incluso mayor de lo que realmente era y Merat perdería aún más el interés por ella. Merat siguió leyendo la revista de moda. En cada página miraban bellezas jóvenes y apetitosas, y solo de vez en cuando, con desprecio, lanzaba frases secas a su joven esposa. No sé. Finalmente, dijo Elisaveta Stepanovna. A mi edad, todas estas cirugías probablemente sean muy perjudiciales para tu salud. ¿Y qué es exactamente lo que no quieres cambiar? Merat se levantó de su silla y se acercó a su mujer, tirando la revista que se había caído y pasó a la página más picante. Eso es todo, gritó Merat. Sin duda eres una mujer hermosa. Lo fuiste una vez. Pero ahora mira estos pliegues de cuero. Y Merat le tiró de la mejilla para que Elisaveta incluso gritara de dolor. ¿Por qué te casaste conmigo entonces? Ella le preguntó, mirándolo a los ojos y sin ocultar sus lágrimas. Porque no tienes ningún defecto excepto tu vejez. Tú, Merat, tampoco eres joven. Elisaveta se secó las lágrimas y, mirando por la ventana a dos mujeres jóvenes que pasaban, refunfuñó sobre sus cejas. Estoy de acuerdo. El hombre respondió con calma. Como si me estuviera preparando para decirlo de antemano. Pero al fin y al cabo soy un hombre y, a pesar de mi edad, como dijiste, sigo aprovechando los intereses de las mujeres. Sí, sí, y no finjas que no lo sabías. No quería decírtelo, pero para ser honesto,
estoy cansado de la mirada rasgada de los colegas y el tejido detrás de mi espalda. Bueno, ya sabes, como esas líneas de la película. Pero de acuerdo conmigo, es mejor despertar con una mujer hermosa que con aquella con la que tengo que despertar todos los días. ¿Tienes qué? ¿Odias tanto dormir conmigo? Isabel se justificó como una mujer joven, porque en el fondo no podía permitirse más de 30 años. Entiendo cómo lo quieres. Te lo dije todo. Y él le dará un ultimátum, ya sea el divorcio o la cirugía plástica. Estoy de acuerdo. Dijo Elisabetta como si aceptara donar su segundo riñón. Pero para ello se necesita mucho dinero y una buena clínica. Por supuesto, son grandes, muy grandes. Pero tienes mucho dinero de tu anterior marido. Así que deja que te sirvan bien, como dicen. No te lo llevarás a la tumba. Necesitan dinero, querida, lo necesitan vivo. ¿Por qué hablas de vejez y muerte? No hay nada más de qué hablar. Elisabetta se puso notablemente nerviosa cuando se enteró del dinero, que, según pensaba, Merat adivinó, pero no sabía. No sé qué pensaste, pero te conté sobre la belleza y el nivel de vida absolutamente nuevo que nos espera contigo cuando adquieras juventud. Así que lo que... ¿Vamos a pensar así o vamos ya a la clínica? Elisabetta asintió y siguió a su marido, quien no esperaba otra respuesta de su esposa, quien quedó impresionada por ella. Los médicos de la clínica trataron a Elisabetta Stepanovna como a una auténtica reina. Lo único que no hicieron fue colocarle una alfombra. Que habría un trabajo grande y bien remunerado, gracias al cual obtendrían condiciones dignas. A Elisabetta le gustó mucho este arreglo, pero al mismo tiempo asustó a la futura belleza. El médico lo felicitó y prometió un resultado excelente. Para confirmar sus palabras, puso sobre la mesa un álbum enorme, donde en cada página había fotos de mujeres antes y después de la cirugía. Las fotografías de Elisabetta Stepanovna resultaron impresionantes. Ahora estaba lista para tumbarse bajo el cuero cabelludo del cirujano solo para ver de nuevo el reflejo en el espejo, al que quería sonreír. El cuerpo de Elisabetta era delgado y bastante adecuado para su edad, pero el médico le puso otro álbum en las manos, así que en el medio, y la mujer nuevamente comenzó a sorprenderse por el resultado de la intervención quirúrgica. El médico insistía constantemente en que todas las operaciones se realizarían de forma absolutamente indolora y segura. ¿Cuál podría ser el peligro? Estos no son órganos internos, afirmó el doctor Merat. Piénselo, la piel se levantará. Al final de la consulta, Elisabetta Stepanovna ya estaba lista para cualquier cosa, incluso para corregir su pecho y otras operaciones que casi cualquier persona puede realizar. Cuando el médico anunció la cantidad en la que se liberaría todo este procedimiento de lactancia, Elisabetta adelgazó un poco y por primera vez en su vida casi se desmaya. Pero, por ahora, piénselo, el médico, que estaba un poco insatisfecho con ella, llamó a la supuesta paciente para que pensara en ello. No encontrarás precios tan bajos como nosotros. Y te contaré un secreto. El precio del techo subirá pronto. Ya sabes que todo es caro y nos queda tanto material importado que podemos contar con los dedos. Y en cuanto al regreso, volvió a dirigirse a Elisabetta Stepanovna, a pesar de que nuestras operaciones son bastante seguras, pero creo que dentro de 3 años nadie te atenderá en la clínica, y no solo en la nuestra. La edad, lo siento, también importa. Estoy de acuerdo. Una mujer que quedó abrumada por la mirada pesada de Merat, quien después de estas palabras tuvo la amabilidad de fijar una hora para la segunda reunión decisiva, en la que su esposa será observada por especialistas y decidirá cómo someterse a la operación después de que el paciente haya dado todo. Pruebas necesarias. Elisabetta Stepanovna salió de la oficina y, bajo la dulce sonrisa de las jóvenes enfermeras que pasaban por allí, se dispuso a salir. Sus pies apenas tocaron el auto. Recordó que después de haber dado una enorme suma de dinero para un nuevo caparazón, no se puede engañar a la vejez. Tienes una cara tan joven. Tienes un cofre tan hermoso. Eres vieja, dijo Elisabetta Stepanovna.
Pero pronto Merat la alcanzó con pasos rápidos y ligeros. Él guardó silencio. ¿Estás descontento con algo? Le preguntó en el auto. No, simplemente no estoy seguro de tener esa suma. Incluso diré más. No lo tengo. Según Elizaveta Stepanovna, Merat supuso que no mentía. ¿Y cuánto tienes? Decepcionado, dijo, volviéndose hacia la ventana, mirando demostrativamente a las jóvenes transeúntes. Pero tal vez un tercio de esa suma, respondió Elizaveta con expresión confusa. Luego vende el apartamento donde vive Arsini, pero rápido. ¿Por qué necesita una máquina así sola? Su esposa lo dejó, me lo dijiste hoy. ¿Cómo puedo venderlo? Está escrito en él, ya sabes, te lo dije. Sí. Una vez más, Merat miró decepcionado a su pobre esposa. Y pensé por alguna razón que eras tú. Y aún así, me parece, no es tan importante quién sea. Toma su confianza y véndela. Es más fácil para él hacer algo solo. Tú mismo siempre te quejas de que el apartamento es grande. ¿Qué eres, Merat? ¿Cómo voy a vender su apartamento? ¿Qué le voy a decir al final? No te voy a enseñar. Tú sabes mejor qué decirle. Lo has estado sosteniendo con tus guantes plateados toda tu vida. No se atreverá a oponerse. Estoy seguro de ello. Después de todo, siempre dices que este apartamento es tuyo, no de Arsini. Me siento mal. Dijo Isabel Stepanovna, muy insistente, a su marido. No entiendo. Sientes pena por ti mismo. ¿Por qué te comportas como una niña pequeña? Ya eres viejo. Imagínese lo grandioso que será. Iremos al mar contigo de inmediato. ¿Puedes imaginar? Solo tú y yo, y las olas y la arena dorada a nuestro alrededor. Pero para que sea así hay que darse prisa, hasta que se nos caiga la arena. No sé. Todo parece un hermoso cuento de hadas muy caro, para el cual tengo que donar el departamento de mi propio hijo. Elizaveta Stepanovna estuvo a punto de llorar. ¿Pero por qué el apartamento y el hijo? Tenías mucho más derecho sobre ella. Si al menos su difunto marido no hubiera estado tan desordenado, como usted dice, al haber sucumbido a una crisis temporal de debilidad. Y tu joven Arsenich, a diferencia de ti, todavía tiene una larga vida por delante. Se lo ganará. No me escuchaste la última vez. Decidí cambiar el tema de la conversación de Elizaveta Stepanovna. Yo, Arsenilla, quiero conocer un poco más a Sveta. Recuerda, te hablé de nuestro vecino. Vive con él en el mismo solar, en los apartamentos de enfrente. Ya es una mujer madura, inteligente, la educación es excelente, el trabajo está bien remunerado y ella misma es una belleza que no se puede quitar la vista. Sí, dijo Merat en tono largo. ¿Y si ella es una mujer tan inteligente y hermosa y se sienta sola? Porque Arsenich es tuyo, no te ofenderás si lo dices, Merat se rió, pero Elizabeth objetó. Arsenich es un tipo que necesita. Si empiezo a enumerar todas sus cualidades positivas, aquí está, querido, deshazte de él. Todavía tengo mis ojos para ver. No me gusta que sea una mujer, aunque probablemente no sea una fuente. Entonces, ratón gris, con gafas y con papá. Me he visto trabajando con ratones así. Entonces van allí con sus papás hasta que viven hasta el último minuto, y luego se retiran. ¿Qué? ¿Ratón gris? Si tan solo pudieras ver a Sveta. Y es la única, porque primero estudió en la universidad y estudió muy bien, fíjense. ¿Y dónde tiene prisa con esos datos? Este es el tipo de cosas que nuestra ex y ella no causaron más conmoción. ¿Pero por qué sin apartamento? Cuando te hayas ido, podrá reclamar el apartamento donde vivimos ahora. Y después de todo, no está discapacitado. Se lo ganará él mismo. Oirá a tu Sveta. Llévame con Sveta. Necesito hablar con alguien. Estaba tan nervioso. Y en ese apartamento pasé toda mi juventud. Me siento tranquilo allí,
¿sabes? Por eso no quiero venderlo todavía. Me gusta mucho. No podía soportar su olor. No puedo imaginar que pueda haber alguien más que viva allí excepto yo. Mi pobre Edel. Merat abrazó a la mujer a la que había tocado con su propia historia. Este es realmente un apartamento maravilloso. Has pasado tu juventud en ello. Y al venderlo podrás devolverlo. Por supuesto, te llevaré donde me digas. Simplemente no quiero que le reveles esas cosas a tu vecino, que es más joven que tú cuando fallezcas. Después podrá esparcirlo por toda la casa. Recuerda lo desagradable que fue para usted cuando se difundieron rumores de que se había casado con un joven casi inmediatamente después de la muerte de su muy respetado marido. Está bien, no lo diré. Hablaré de Arsenij y solo. Isabel se sintió como una niña pequeña que pide a sus padres que visiten a su amiga. No quería decírtelo, pero creo que sería mejor que te lo dijera ahora. Tengo una gran casa contigo, a 100 metros del mar. Es tan sorprendente que quedarás encantado. Casa blanca como la nieve de 2 pisos en una colina, decorada con mármol. Las escaleras son preciosas y en los bordes crecen enormes palmeras y la sombra del Creador. No puedo contarte toda esta belleza, pero quedarás encantado. Elizabeth Stepanovna se alegró de ver la oscuridad en sus ojos. Casi perdió el conocimiento sentada en el asiento del coche. De donde tanto lloraba en el paraíso terrenal, con el que Elizabeth Stepanovna soñaba desde que aprendió a soñar. ¿Pero de dónde sacaste semejante suma de dinero? Ella exclamó en un estado semidesnudo. Verás, yo nací allí, tengo un hermano allí, una vez le dije que sería bueno que no volvieran a su tierra natal. La edad ya te deja saber del calor de la casa. Ya sabes que el aire del mar crea milagros. Allí podrás olvidarte de la presión y otras enfermedades. Por supuesto. Gritó Elizabeta Stepanovna, mirando a su marido con unos ojos completamente diferentes, enormes, que a Merat le recordaban una moneda de 5 rublos. Luego nos iremos y te lo contaré en el camino. Elizabeta Stepanovna no podía recuperar el aliento, que se le llenaba los pulmones. Y simplemente asintió. El coche se puso en marcha y Merat siguió contándole a Elizabeta Stepanovna cambios tan agradables en su vida que ninguna joven se sentía lo suficientemente satisfecha para su corazón. Entonces, mi hermano Mansur se dedica al desarrollo de un negocio turístico en su tierra natal y logró allí un resultado maravilloso. Ahora es dueño de varios hoteles que le traen. Él y yo hemos estado buscando un buen trabajo. Dice que su conductor gana más que yo aquí en esta oficina tan cercana. Y la casa simplemente se puso patas arriba sin ningún precio. Nuestro siglo definitivamente será suficiente. Es un poco caro, claro, y no tengo suficiente dinero, pero lo he decidido todo por mi cuenta. Así que si estás conmigo, tendrás que sacrificar este aburrido apartamento. Por supuesto, si no quieres vivir tu siglo en él, puedes olvidar tus recuerdos solo. Estaba jurando con otro sarcasmo. No, no quiero. Acepto todo para poder vivir contigo en la casa junto al mar. Entonces, cariño, ven, vende el apartamento, ponte en orden. De lo contrario, ¿cómo os imagináis nuestra llegada a la nueva casa? Mi hermano también está casado, pero su esposa es adecuada para su hija. Elizabeta Stepanovna se sonrojó. No se dio cuenta de lo rápido que terminaba el camino, y cuando el auto se detuvo, sus sueños finalmente comenzaron a desmoronarse. Merat decidió acompañar a su esposa hasta la puerta, aunque normalmente no lo hacía para evitar las miradas de los vecinos que todo lo sabían. En esta casa vivían varios compañeros de trabajo de Merat, encuentro con quien, en compañía de su antigua esposa, tampoco hacía otra cosa que tejer en el trabajo. Elizabeta Stepanovna pasó por el bien cuidado en el que crecía el cerezo plantado por ella, pareció despedirse con una mirada a este lugar, paralela al valor que pesaba sobre ella, que en ese momento la rodeaba con lo que era Merat. Diciéndole. Mientras iban a la clínica y Merat le daba la mejor vida a su esposa, llegó la noche. Cuando subió las escaleras,
Elizabeth presionó demostrativamente el timbre del apartamento de enfrente y, esperando que la hermosa vecina apareciera por la puerta abierta, se escondió detrás de ella, sonriendo victoriosa al final a Merat. Goethe se convenció con la mirada de que su mujer no mentía y, sorprendentemente, bajó las escaleras. Elizabeth Stepanovna, no esperaba verte hoy. Sveta se acercó al espejo y comenzó a quitarse rápidamente su velo. ¿Tienes prisa? Elizabeth se dio cuenta de que probablemente había venido. Oh, sí, por favor entra mientras estoy en la cocina. Estaré ahí. Sveta se quitó los grandes bigotes de la cabeza y el cabello negro y las ondas cayeron sobre el elegante vestido color cereza. No, no, es mejor que te quedes aquí, te miraré. Tan hermosa y completamente sola. ¿Pero por qué? Dijo Sveta, poniéndose hermosos y voluminosos aretes de oro en las orejas. Me acaban de invitar a un restaurante hoy. Creo que es hora de que me conforme con mi vida personal, no desperdiciarla en una sola carrera. Elizabeth Stepanovna recibió de corazón la noticia de que no pensaba en enfermarse. Simplemente tenía un hábito que empezó a aparecer cada vez más con la edad. ¿Qué sucede contigo? Miró la luz como si fuera una mosca que se desmoronara al sol. La luz era mucho mayor, Elizabeth Stepanovna, que ni siquiera se reflejaba en el espejo o en el que miraba la luz, porque no le alcanzaba. Sí, hace calor hoy, hace calor, ya sabes. Y no vine a ti así, y resultó que, incluso a tiempo. Nuestro Arsenich vuelve a ser libre. Elizabeth Stepanovna nadaba sonriendo y sostenía su mano seca por la vejez sobre su suave y cálida espalda. Sí, tiene usted razón. Sveta hizo una mueca de sorpresa y lo miró desde diferentes ángulos en el espejo, dejando que su vecina entendiera que a ella no le importa. No entiendo algo, Sveta. ¿No estás feliz? ¿Por qué debería estar feliz por eso? Sveta se volvió hacia Elizabeth Stepanovna y la miró. Era libre hasta que naciera su bebé por nacer. Sin embargo, nunca he recibido atención de él en mi vida. El vínculo infantil de Elizabeth Stepanovna es una cosa. Pero sí, jugamos juntos en un sandbox. ¿Y esto qué es? Con la edad, el arenero se vuelve cada vez más ancho. Y sobre Arsini, excepto tus historias, resultó que prácticamente no sé nada. Él pasa, yo paso. Entonces, después de todo, toda la vida pasará volando. Y yo soy una mujer que ve mujeres. Atención, los hombres no están separados. Tengo alguien para elegir. ¿De qué estás hablando, Sveta? ¿Qué te importa? ¿Sabes cuántas personas diferentes están pasando ahora? Arsenich está controlado. Está por todos lados. Bueno, no lo sé. Quizás tus palabras tengan un poco de verdad, pero ¿qué puedo decir de mí, jovencito, cuando te casaste no hace mucho? ¿O crees que no quiero una familia e hijos? Después de todo, ni siquiera a tu edad estás solo. Entonces, ¿por qué debería estar sentado solo, y espera a que tu Arsenich te ruegue que me prestes atención? ¿Te lo ruega? ¿Cómo puede suplicarte? Esta vez le explicaré que no puede considerar a ninguna otra mujer excepto a ti. Elizabeth Stepanovna tenía cara de enojo e inmediatamente comenzó a parecer aún mayor. Sveta se rió al oír semejante tontería. ¿Vas a ordenarle que se case conmigo? Haré el pedido si es necesario. Bueno, pruébalo. Por supuesto, no es un hecho que a mí me guste el mensaje con él. Lo siento, Elizabeth Stepanovna, pero tengo que irme. Sveta tomó la bolsa y quiso irse, como si volviera a llamar a la puerta. Para asombro de Elizabeta, era Merat. Sveta hizo una mueca de asombro y luego preguntó, ¿tú también vienes a visitarme? Si es así, lo siento, llego un poco tarde. Hablamos con Elizabeth Stepanovna. Así que déjame llevarte. Fui a ver si todo estaba bien con Lisa. Iba a su apartamento y quería estar allí con sus pensamientos. Tan querido. Elizabeth Stepanovna asintió con la cabeza, con la intención de decir algo.
Pero Sveta, encantada con tal oferta, empujó al cansado invitado hacia la salida y, cerrando la puerta con cuidado, corrió por los pasillos con tacones altos. Elisabetta, atónita, entró en el apartamento de su hijo, se paró frente al enorme espejo que descansaba contra el suelo y finalmente tomó una decisión por sí misma. Acostarse a tiempo y no dejarse engañar por los recuerdos en los que ya estaba confundida. Unos minutos después de que la mujer se quedara en el apartamento de Arsenich, sonó un teléfono en su bolso. Ella estaba encantada y se apresuró, suponiendo que Merat ya había llevado la luz a donde debía estar y corrió tras ella para regresar juntos a casa. No le gustaba que él trajera a una mujer tan eficaz como Sveta, pero no podía hacer nada al respecto excepto cambiar ella misma. Pero no fue Merat quien llamó, sino Arsenich, quien, ante todo, molestó a su madre. ¿Por qué Poliña no contesta el teléfono? No puedo llamarle en todo el día hoy. Recordé. La segunda semana pasó como si tu Polinka se hubiera ido. Molesta, dijo la madre al recordar cómo la niña estaba empacando sus cosas. ¿Cómo se fue? ¿Estás bromeando? ¿Qué tipo de chistes puede haber? El mismo día que te fuiste, ella te siguió, juntó el dinero y se fue. A ella, al parecer, en su finca colectiva, donde tenía un lugar. Elisabetta Stepanovna se enojaba cada vez más. En relación con su hijo y su yerno se permitió absolutamente todo, poniendo en tensión la tensión acumulada. Arsenich sintió que la ira de su madre crecía y quería despedirse, pero su madre de repente cambió su ira por misericordia y con voz benévola dijo, «Toma, hijo, llamaron desde algún lugar», dijo, «los documentos para el apartamento deben serse rehecho, algo allí no es adecuado para algo». «¿Qué quieres decir? ¿A dónde debería ir?» «No lo sé con seguridad», contestó Merat. Llamaron a casa. Recordó todo. «Está bien, no hay problema. Vendré y lo solucionaré. Sin hijos. Dijeron que si no lo rehacemos ahora, habrá algunos problemas. En general, tenemos que solucionarlo ahora». «¿Cómo puedo hacerlo ahora?» «Estoy en el trabajo y volveré en 2 meses. Dijeron, que me puedes enviar uno general, uno certificado, y lo haremos todo nosotros, Merat y yo». «¿Dónde puedo encontrar un notario aquí?» «Necesito ir al menos a esta zona». «Entonces irás». «He estado haciendo todo por ti toda mi vida. No estoy satisfecho todavía. Primero dígame la dirección a donde puedo enviar la copia de mi pasaporte». «Lo necesitarás en el notario». «Está bien, lo haré. No te preocupes, por favor. Cuídate». Elisabetta Stepanovna se despidió de su hijo y empezó a llamar a Merat, que pronto vendría solo. «Hice todo de la mejor manera». «¿Y cómo?». Merat preguntó de una manera interesante. «Venderé el apartamento con la confianza que él me enviará. Y cuando regrese, ya estaremos lejos en nuestro nido, donde finalmente escuché las sabias palabras de una mujer inteligente». Merat miró a su esposa con admiración y la besó un par de veces en los labios, lo que últimamente ha hecho muy raramente. La mujer alada susurraba cerca de su marido y trató de abrazarlo, pero Merat cortésmente se dio la vuelta y se ofreció a irse a casa. En este apartamento parecía sentir la presencia de su anterior. Al día siguiente, Elisabetta Stepanovna envió una copia de los documentos para el registro de su fideicomiso. Merat, curiosamente, escuchó a su esposa toda la noche e incluso apoyó la conversación varias veces. Por la noche se fue a trabajar y pidió no molestarlo sin mucha necesidad. Elisabetta Stepanovna sospechaba que su marido la estaba engañando, y cada vez que iba a trabajar tarde en la noche, la desafortunada mujer se arrepentía sobre todo de sus últimos años. Después de que su hijo Arsini, con esfuerzos increíbles, consiguió y envió a su madre su preciada confianza, Merat no abandonó a su esposa ni por un momento. «Ojalá pudiera volver a verte pronto», repetía constantemente, mirándola con una mirada desvergonzada. Elisabetta Stepanov se sonrojó. Y ya estaba esperando con ansias el momento en que se produciría su transformación. Merat no perdió el tiempo y,
mientras ella pasaba por la oficina de correos con la confianza tan esperada, él empezó a buscar clientes. Isabel le entregó las llaves del apartamento, que su marido empezó a visitar con envidiable regularidad a altas horas de la noche. Lo explicó diciendo que toda la gente va a ver el apartamento después del trabajo, lo cual era bastante lógico. Pero Xneit, que estaba seca de celos, no le creyó y notó los olores extraños del perfume, con el que Merat simplemente se empapó en el camino de regreso. La propia Merat tenía casi toda una colección de aromas caros que la propia Elisabetta no descuidó, por lo que no podía decir con certeza si se trataba de sus aromas o no. Tan pronto como la confianza llegó a Elisabetta Stepanovna, inmediatamente comenzaron a vender. Todo este tiempo, el corazón de una anciana latía con fuerza. Ella realmente no quería vender este apartamento, y el hecho de que estaba siendo mala con su único hijo, lo entendía bien. Pero tuvo que empezar a mostrar un poco de indecisión, como de la nada, apareció Merat con sus historias sobre la vida celestial, y Elisabetta Stepanovna disipó todas las dudas. 3 días después, Elisabetta iba a ir con Merat a traerle sus cosas. Ella ya estaba vestida, pero Merat la detuvo diciéndole que él mismo lo haría todo. Esto sorprendió mucho a la mujer, pero Merat insistió. «¿No tienes nada que hacer allí? ¿Por qué necesitas estas lágrimas adicionales? ¿Sientes que todavía no nos han dado el dinero para el apartamento? ¿Qué pensaste? Te pedirán dinero enseguida. Llévalo contigo por si acaso. Dijiste que tenías más». Merat se apresuró y no dejó que su esposa pensara lógicamente durante un rato. «Entonces, tenemos que retirarlo en el banco». ¿O pensaste que estaban debajo de mi almohada? «Vámonos», ordenó Merat. «¿Dónde?» «Al banco, por supuesto, ¿a dónde más?» «Quítatelo, así todo de una vez. Ahora serán necesarios en todas partes». Elisabetta rápidamente agarró su bolso y corrió tras el ya exiliado Merat. Se llevó una gran cantidad de dinero del banco y Merat tenía miedo de dejarla sola con ellos. ¿Quién sabe qué? Se llevó a su esposa con él, y ella tuvo que participar en casi el evento más triste de su vida. Al principio, Merat animó a su esposa lo mejor que pudo, y luego Svetlana entró por la puerta, con la puerta abierta. Sveta arrojó a Elisabetta Stepanovna sobre su pecho y lloró. ¿Te estás moviendo? Como puede ver, Elisabetta Stepanovna apenas logró salir, sin creer lo que sucedía a su alrededor. ¿Y Arsenij?, preguntó Sveta, algo preocupada por estas palabras. Elisabetta estaba aún más molesta y se desplomó en la silla. Pero eso fue demasiado. Merat se quejaba y, cogiéndola de la mano, la metió en el coche y le agarró el bolso. Sveta prometió mirar por la puerta y Merat llevó a su marido a casa. «Merat, me parece que estábamos muy molestos con todo esto. No tuvimos que vender el apartamento». Durante todo el camino, Elisabetta Stepanovna le dijo a su marido, que permaneció en silencio, apenas abrazándose. Cuando llegaron a casa y la puerta del apartamento estaba cerrada, Merat dio unas palmaditas en la cama y, empujando a Elisabetta Stepanovna, dijo en voz alta: «No solo me deshonras con tu apariencia, vestida como una anciana, con este odioso peinado como si tuvieras un nido en la cabeza, pero también pensaste en tocar en un espectáculo así. Para ti no soy Arsenij y no permitiré que tal espectáculo se presente en mi presencia». «Lo siento», dijo la mujer. «¿No ves que esto no es un espectáculo? Creo que realmente no puedo hacer esto. Arsenij me llamó hoy. No sospecha nada en absoluto. Me preguntó si había llegado la confianza y yo, como siempre, le respondí algo grosero y, apagando el teléfono, lloré». Elisabetta Stepanovna lloró con tanta sinceridad por primera vez en su vida que Merat le creyó, pero no cambió de opinión. «Hago todo el trabajo yo mismo». «¿Qué más quieres? Cualquier mujer te envidiaría». «Cálmate, después de todo. Es demasiado tarde para cambiar algo. No hay vuelta atrás. Mañana vamos a la clínica y luego o cambias de apariencia o yo cambio de esposa». Elisabetta estaba dispuesta a gritar que había aceptado el divorcio,
pero no pudo sacarse esa frase de encima. En ese momento, se dio cuenta de que tenía miedo de su marido, y pensó que en el estado en el que se encuentra ahora, él podría incluso golpearla o matarla. Merat encerró a su esposa y le explicó que estaba preocupado por su estado emocional. Nunca sabes lo que te puede venir a la mente. Hoy me di cuenta de que no te estás controlando bien y quién sabe qué te vendrá a la mente esta vez. Así que vamos, querida, mi teléfono, lo estaré pronto. Merat sacó el teléfono de su bolso, así como las llaves de la esposa, y salió por la puerta, encerrándola. Por primera vez en su vida, Elizaveta Stepanovna se sintió completamente indefensa, una anciana. Por las emociones que había experimentado últimamente, realmente se sentía mal. A una mujer le costaba respirar y de alguna manera abrió la ventana. Vaya cirugía plástica que tengo. Sí, ya soy pensionado. Quería gritar y pedir ayuda a alguien, pero Goil Lepkelkodov recordó que su marido tenía amigos en el hospital psiquiátrico. Apretó los puños por aburrimiento y, respirando un poco más, se dirigió a su habitación. Elizaveta se acostó en una cama espaciosa y encendió su enorme televisor. El sentimiento de impotencia no la dejó ir. ¿Por qué haría esto? Lo dijo en voz alta y lloró. Ahora recordaba ante sus ojos a la brillante vecina de Sveta, que había descuidado abiertamente su posición y ofendido a Poliña y al sospechoso de nada, Arsenich. Aparentemente hay una razón. Lo soltó en su cabeza y se derritió. Elizaveta no podía darse cuenta de su culpa. Estaba demasiado orgullosa de ello. Después de cambiar a otro programa vacío, se quedó paralizada. Estaban discutiendo un tema similar. La mujer, de aproximadamente su edad, compartió su experiencia personal, cómo su cirugía plástica salvó su matrimonio. A Elizaveta Stepanovna le encantaba asumir el papel y todo el espectáculo estuvo lleno de emociones de heroína, pensando en sus futuras transformaciones. Merat entró en la casa y miró con interés a su esposa. ¿Pero cómo? Cálmate. Elizaveta Stepanovna no respondió y, en señal de estar muy ofendida, fue al baño. Cuando se bañó y, habiéndose pintado cerca del espejo del baño, salió, la esperaba una sorpresa. Un enorme ramo de rosas blancas. «Dios mío, qué belleza», exclamó olvidándose de la ofensa. «Esto es para ti, una señal de mis más sinceros sentimientos». Merat sabía que su esposa era el blanco de atención y, además, besando a su esposa en los labios, la desarmó por completo. Esa noche Elizabeth durmió como un bebé. En su sueño, soñó con un mar tierno y una casa maravillosa y espaciosa. Cuando despertó, se cubrió el rostro con las manos, recordando que hoy tenía que ir a la clínica. ¿Ya te has despertado? Por cierto, ya estaba pensando en despertarte. Merat. Pensé durante mucho tiempo cómo deberíamos hacerlo y no pensé en nada. Me preocupa que Arsenich venga antes de que yo termine estas operaciones. Y no tendremos tiempo de irnos antes de que él llegue. Lamento lo de este apartamento, por supuesto, pero se lo daré por perdido. Creo que esto es solo una pequeña parte de lo que puedo hacer por él. Elizaveta Stepanovna y su marido vivían en un apartamento de una habitación. Merat no tenía apartamento propio y lo explica poniendo todos sus ahorros en una cuenta bancaria para cumplir su viejo sueño de comprar una casa junto al mar. Haz lo que creas necesario. No puedo pedirte más de lo que ya has hecho por nuestra felicidad. Por las palabras escuchadas, a Elizaveta se le llenaron los ojos de lágrimas y, antes de ir a la clínica, acudió al notario, donde le regaló a su hijo su modesto apartamento de una sola habitación. Pensé, querida, podríamos haberle dicho a Arsenich que necesitábamos dinero para tu tratamiento. ¿Por qué sabría la verdad si todavía nos vamos? Merat hablaba con absoluta calma, como si estuviera hablando de cosas corrientes y su esposa casi no estuviera nerviosa. Elizaveta Stepanovna tomó en secreto una buena dosis de sedante que no le produjo ninguna excitación. Merat, para empezar,
Llamó para hablar con el médico a solas, y tras una larga conversación regresaron al consultorio, donde Elisabetta ya estaba atendida por una joven enfermera, contenta de tener algo en el oído. Estimado, consultamos con el médico de aquí, y después de examinar nuestro caso particular, consideró más sensato colocarle aquí durante todo el tiempo del tratamiento. Entiendes que será mucho más confiable si estarás rodeado de personal médico las 24 horas del día, no yo. ¿Cuánto tiempo durarán todas estas operaciones? Preguntó Elisabetta con cautela. En tu caso, tendrás que dedicar unos 2 meses. Durante este tiempo, pasará por muchos procedimientos que permitirán a los pacientes postoperatorios vivir de la manera más rápida y eficiente posible. Y una serie de procedimientos curativos destinados a mejorar su salud en general. Por supuesto, esto solo sucederá después de un examen completo de su cuerpo, que es necesario para una evaluación precisa de los recursos de su cuerpo y del estado de salud en general. Es simplemente genial, exclamó Merat. Y mejorarás tu salud y la de tu cuerpo. Elisabetta Stepanovna se alegró de tener la oportunidad de someterse a un examen completo, algo que nunca había hecho en su vida. Pero después de todo, por cada servicio similar había una cantidad redonda de dinero, y con las tarifas que el médico le dijo la última vez, no había confianza en que tendría suficiente dinero para servicios adicionales. Por supuesto, me alegro de esta oportunidad, pero me gustaría saber con certeza cuánto me costará mi belleza y mi salud. Le hizo al médico una pregunta perfectamente lógica que él parecía haber estado esperando. Hagámoslo de la siguiente manera, respondió el comprensivo médico. Mañana te someterás a un examen y, tras el concilium, que finalizará el día de tu examen, te daré una cantidad aproximada. Después de todo, comprende perfectamente que cada caso es individual. Estamos satisfechos. Merat respondió por ella y aclaró que la próxima vez solo podrán venir pasado mañana, a lo que el médico accedió inmediatamente. Bueno, eso es todo. El asunto quedó pequeño. Merat tomó a su esposa de la mano y con un orgullo sin precedentes, la acompañó hasta el auto. Se sentaron y condujeron por las calles floridas, con las que Elisabetta Stepanovna ya se había perdonado en el alma. Sí, mi hermano me llamó hoy. Mansur, ¿te acuerdas? Te dije. Recuerdo. Respondió Elisabetta Stepanovna apenas audible. Mirando los altos árboles que han envejecido con ella. Es necesario traer un depósito para la casa. Así que después del almuerzo iré al banco a pedir dinero, de lo contrario nuestra casa quedará en manos de otra persona a ese ritmo. Entonces todo el trabajo se desperdiciará. Si la casa se va, puedes encargarme un ataúd después. No sobreviviré a esto. Isabel refunfuñó. Merat se rió y le aseguró a su esposa que todo estaría bien. No te preocupes. Mientras estés en la clínica, yo me encargaré de todo y de allí irás directo al aeropuerto. ¿Cómo llegar al aeropuerto? Y no llevaré mis cosas. ¿Qué cosas tienes ahí? Estás usando faldas ahora. Y cuando salgas de la clínica, iremos inmediatamente a la botica a comprar unos vaqueros. Elisabetta Stepanovna se presentó en pantalones cortos y quedó asombrada. Todavía no tenía suficiente de esto. Al día siguiente se firmaron todos los documentos para la venta del apartamento, y Elisabetta, recibiendo la cantidad total de dinero por el apartamento, acompañada de su marido, que ya llevaba 2 semanas de baja del trabajo, preparándose para mudarse, fue a un examen. Los médicos, como siempre, recibieron a Elisabetta Stepanovna como si fuera una pariente cercana que había venido de lejos con amplias sonrisas y miradas cálidas. Antes de comenzar el examen, Merat tomó el bolso con dinero de Elisabetta Stepanovna y se dirigió a la caja registradora, que estaba a 3 pasos de ellos. Allí pagó algo y después de entregarle el cheque al médico, comenzó el examen. Te llamaré, dijo Merat, cerró la puerta con llave y se fue, llevándose todo el dinero y dejando el bolso de Elisabetta Stepanovna donde estaban su teléfono y sus efectos personales. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde está el dinero?
Preguntó la voz ansiosa de Elizaveta Stepanovna tan pronto como logró alcanzarla. Todo está bien, su marido se calmó. Di el dinero por tu belleza y el resto lo transferiré a la casa en la que pronto estarás. Elizaveta Stepanovna se calmó y comenzó a hacer con insistencia lo que había venido a buscar. Mamá, me voy a casa, vendrás. Escuchó la voz de su hijo 2 meses después, justo antes del alta. A lo que se suponía que el marido vendría por ella. No, hijo, no iré, estoy en el hospital, dijo Elizaveta Stepanovna y lloró. Se dio cuenta de que nadie la llevaría a ningún lado después de que Merat no se comunicara con ella durante un mes, y luego cambió su número y le envió el último mensaje. No me busques. Conocí a otra mujer, más joven que tú, de 25 años. Nuestro matrimonio contigo fue tan insoportable que no podía irme sin ninguna compensación, así que me dejo el dinero del apartamento, para el alquiler de todas tus operaciones. Queda muy poquito, 100.000 por cada beso contigo. Espero que el reflejo en el espejo te enseñe algo, aunque conozco tu carácter, es poco probable. Es una lástima que Merat ya no haya visto a su exmujer, de la que ni siquiera empezó a divorciarse, que pronto se quedaría viuda. Ella mejoró mucho y, gracias a su complexión, no le podrían haber dado más de 45 años. Arsenich no pudo escapar del shock durante mucho tiempo. Creyó en lo sucedido, considerando a su madre una mujer razonable. Ahora se vieron obligados a vivir juntos en un apartamento de una sola habitación y después de una semana de convivencia. Arsenich fue al pueblo de Poliña para intentar traerla de regreso. Elizaveta Stepanovna no puso objeciones. Descubrió que Merat la había engañado con Sveta y los últimos acontecimientos la ayudaron a reconsiderar sus puntos de vista sobre la vida. Arsenich compró flores y regalos, pero nunca se atrevió a llamar a la puerta donde vivía Poliña con su madre. Ella no irá contigo a ninguna parte, oyó la voz de Vera Vasilievna desde atrás. A través del fino pañuelo de verano, vestida con un cuerpo estructurado, se veía una pequeña barriga. Poliña estaba embarazada y perdonó a su marido con la condición de que su madre nunca más volviera a interferir en sus vidas. Arsini estuvo de acuerdo y se quedó a vivir en casa de su suegra. Estaba tranquilo al dejar a su esposa embarazada con su madre mientras él estaba de guardia, y Poliña también estaba feliz. Elizaveta Stepanovna, la única que quedaba, no podía permitir que su belleza, por la que tanto había sacrificado, se debilitara. Luego, tras esperar un cierto tiempo, se divorció de Merat y se casó con un oficial retirado que era su igual. El nuevo marido no dejó de preguntarse cómo logró sobrevivir tan bien a sus propios años. Elizaveta Stepanovna quedó viuda y un año después ella misma murió, dormida y no despierta. Su estado del matrimonio con el oficial pasó a Arsenich y Poliña, quienes finalmente cumplieron el viejo sueño de Elizaveta Stepanovna y compraron una casa de 2 pisos junto al mar para su gran familia. En ese momento ya tenían 3 hijos. Y la cuarta Poliña volvió a quedar embarazada.